Entonces, si tenemos más de 18 miliamperios en la entrada de corriente, se tiene que encender nuestra salida Q0.0 de nuestro automata. Voy a variar el potenciómetro y ahí podemos observar que cuando fue mayor a 18 miliamperios se ha encendido nuestra salida. Por ejemplo, voy a bajar. Ahora es inferior a 18 miliamperios, entonces obviamente se apaga mi salida. Sin duda, las señales de corriente son la manera más efectiva de persuadir los ruidos y las interferencias en las industrias. Si bien es cierto, en este canal hemos creado muchos proyectos para las industrias y obviamente muchos ingenieros me pedían que diseñara un módulo de corriente para dispositivos PLCs. Efectivamente, en este video crearemos una tarjeta que sea capaz de enviar datos de corriente de 4 a 20 miliamperios a los dispositivos de PLC Siemens a través de la comunicación Modbus. Cabe señalar que este módulo contará con 4 entradas de corriente de 4 a 20 miliamperios. Como siempre, inicialmente nos tendremos que dirigir a la descripción del video, donde les dejaré un link de mi página web que contiene toda la información necesaria para poder llevar a cabo este proyecto. Vamos a empezar rápidamente con las especificaciones técnicas. Esta tarjeta se va a alimentar con 24 voltios a corriente continua, cuyo consumo máximo de la tarjeta será de 80 miliamperios. Y la tensión de entrada será de 24 voltios y vamos a tener 4 entradas de corriente de 4 a 20 miliamperios. Y también contaremos con un puerto de Ethernet para poder enviar los datos de corriente al dispositivo PLC. Y lo más interesante en este proyecto, pues la programación se va a realizar de manera directa, es decir, podemos programar desde nuestra computadora hacia el módulo de corriente. Listo, señores, estos serían los datos más importantes que tenemos en este proyecto. Ahora vamos a explicar el funcionamiento del esquemático electrónico y más abajo usted puede descargar el diseño realizado en Proteus. Inicialmente vamos a tener la parte de control, cuyo circuito integrado principal es el microcontrolador Atmega 328P. Luego tendremos la parte de la comunicación Modbus, cuyo circuito integrado principal será el NC28J60, lo cual se va a encargar de enviar los datos de corriente a través de la comunicación Modbus. Y seguidamente vamos a tener prácticamente la comunicación serial, por donde vamos a cargar los programas correspondientes al microcontrolador Atmega. Y seguidamente tendremos la fuente de alimentación. Prácticamente tenemos una fuente de DAO. Y finalmente tendremos los conversores de corriente a voltaje, donde 4 miliamperios equivale a 0 voltios y 20 miliamperios equivale a 2.77 voltios. Entonces, con esos valores nosotros podemos trabajar en la parte de la programación. Como les había mencionado, vamos a tener 4 entradas de corriente y efectivamente aquí tenemos 4 circuitos conversores de corriente a voltaje. Listo, señores, esto sería todo en cuanto a la explicación del esquemático electrónico. En esta parte tenemos el diseño del PCB y finalmente tendremos la vista en 3D. Si quieres ordenar esta tarjeta, que es completamente funcional, en mi página web te estoy dejando el Gerber respectivo. Entonces lo único que harás es descargar. Una vez descargado, te diriges a la página de JLS PCB y le vamos a dar en cotizar ahora. Agregamos nuestro Gerber. Y en la parte inferior tendremos una serie de opciones para poder cambiar según a las necesidades requeridas. Por ejemplo, yo quiero de color azul. Como mi tarjeta cuenta con varios dispositivos pequeños, en esta ocasión voy a pedir con un molde stencil. Entonces simplemente le voy a dar ordenar juntos con el diseño PCB. Aquí tenemos el stencil y vamos a activar esta parte. En esta ocasión, pues todos mis dispositivos se encuentran en la parte superior. Ok, entonces simplemente voy a seleccionar esta parte. Ahora sí, le voy a dar en Save to Cart. Le doy en Checkout.
Ahora lo único que nos quedaría es pagar por nuestro prototipo. Y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta PCB ya estará en la puerta de tu casa. Aproximadamente después de 8 días ya tenemos en casa nuestro molde stencil y propiamente las tarjetas PCBs. Para poder soldar con el molde stencil es recontra sencillo. Inicialmente fijamos la tarjeta principal con otras tarjetas a los 4 lados. Luego fijamos con cinta para que no se mueva en el proceso. Seguidamente cortamos el stencil a un tamaño considerable. De la misma manera, también fijaremos con cinta a los alrededores para que no se mueva. Una vez fijado, alistaremos los componentes electrónicos respectivos para el ensamblado. Seguidamente, prepararemos la pasta de estaño con el líquido flux. Echamos aproximadamente 8 gotas de flux para una pasta de estaño de 40 gramos. Luego mezclamos uniformemente los compuestos. Y con una baquelita recta, en este caso con una tarjeta, pasaremos uniformemente sobre los orificios de los componentes. Una vez que se haya pasado uniformemente, quitaremos la lámina stencil. A continuación colocaremos los respectivos componentes electrónicos. Y una vez terminado de colocar los componentes, procedemos a soldar con una estación de calor aproximadamente a 380 grados. Ahora que ya lo tenemos completamente ensamblado, nuestra tarjeta, lo único que nos queda es ver el correcto funcionamiento. Para ello tenemos que saber dos pasos importantes. La primera es cómo mandar datos desde un Arduino a un PLC y la segunda será cómo saber el funcionamiento del circuito del conversor de corriente a voltaje. Entonces, en la primera parte enseño prácticamente cómo se establece una comunicación entre el Arduino y los dispositivos PLCs. Obviamente está incluido la explicación de la programación en el IDE de Arduino y también en la parte de la programación del PLC. Y luego en esta parte explico el funcionamiento del circuito del conversor de corriente a voltaje. Entonces aquí tenemos el video respectivo para cada uno de ellos. Entonces, lo que prácticamente estamos haciendo en este proyecto es juntar todos los conocimientos previos. Ahora, ya sabiendo todo el funcionamiento, solo nos queda subir el programa respectivo, pero para ello inicialmente vamos a subir el gestor de arranque o como también llamado bootloader, que lo vamos a realizar a través de los pines ISP. Cabe mencionar que en la parte superior te estoy dejando el código bootloader que tenemos que subir. Y también ya tengo un video explicando cómo subir el bootloader, que te lo voy a dejar en la descripción del video. Una vez subido el gestor de arranque, ya podremos subir cualquier programa como normalmente lo realizamos con las tarjetas de Arduino. Entonces ahora, para poder ver la práctica en físico, vamos a ver las conexiones externas que tenemos que realizar. Honestamente, las conexiones que tenemos que realizar es completamente sencillo. En esta parte tenemos nuestro autómata S7 1200 y acá vamos a tener nuestro módulo de corriente de 4 a 20 mA y finalmente tendremos nuestro transmisor o una fuente de corriente que nos va a proporcionar de 4 a 20 mA para poder ingresar a cada una de estas entradas. Tenemos la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3 y tenemos la última entrada. Esto es la primera entrada y también tenemos que hacer la misma conexión a la segunda entrada, a la tercera entrada y a la cuarta entrada. Y en esta parte tendremos la fuente de alimentación de 24 voltios. Y acá tenemos dos USBs,
uno de tipo B y el otro de tipo C. Realmente estos puertos están conectados de manera paralela. Eso quiere decir, si es que tienes un cable de tipo C, pues puedes conectar por esta parte. Si tienes un cable de tipo B, vas a conectarlo por esta parte. Y finalmente, a través del puerto de Ethernet, vamos a mandar los datos de corriente de 4 a 20 miliamperios a nuestro autómata S7 1200. Obviamente también vamos a conectar a su puerto de Ethernet. Ya, entonces, y más abajo vamos a tener la descarga del programa de ejemplo que se ha realizado en TIA Portal, que vamos a observar de esta manera. ¿Para qué? Para poder visualizar los valores que manda nuestro módulo de corriente a nuestro autómata S7 1200. ¿Ok? Y finalmente vamos a tener el código de Arduino. Entonces, vamos a seleccionar todo y vamos a copiar y pegaremos en el IDE de Arduino. Cabe mencionar que este código ya he explicado a profundidad en mi anterior video, que te lo estoy dejando más arriba de mi página web y también te lo voy a dejar en la descripción del video. Por favor, es necesario que lo veas para que puedas entender de la mejor manera. ¿Ok? Realmente el código es muy sencillo, como podemos observar apenas cabe 55 líneas. Entonces lo único que haremos es subir a nuestra tarjeta. Bueno, ahora ya nos encontramos en la parte física de nuestro circuito. Entonces vamos a empezar reconociendo todos los dispositivos que tenemos conectados. En primer lugar tengo mi dispositivo PLC S7 1200 y luego tengo el módulo de entradas de corriente de 4 a 20 miliamperios y seguidamente vamos a tener nuestro transmisor de corriente de 4 a 20 miliamperios. Esto prácticamente tú lo puedes reemplazar por una fuente de corriente, no hay ningún problema. Y finalmente vamos a tener nuestro amperímetro, que en este momento nos marca aproximadamente 17 miliamperios. Como podemos observar aquí en el programa de TIA Portal, podemos ver que los valores alternan muchísimo. Entonces, para poder estabilizar estos valores, vamos a colocar un capacitor de 1000 microfaradios en la alimentación de 5 voltios. Como siempre en todos los proyectos, obviamente estamos para mejorar. En este caso, pues, si voy a colocar un capacitor de manera paralela en la fuente de alimentación de 5 voltios, va a hacer que estabilice los valores de la entrada de corriente. Pero no se preocupen, chicos, que esto ya está modificado para ustedes, ¿ok? Entonces, veamos prácticamente el funcionamiento. Como les había mencionado, aquí tenemos nuestro transmisor de corriente de 4 a 20 miliamperios. Entonces, si tenemos más de 18 miliamperios en la entrada de corriente, se tiene que encender nuestra salida Q0.0 de nuestro autómata. Voy a variar el potenciómetro y ahí podemos observar que cuando fue mayor a 18 miliamperios se ha encendido nuestra salida. Por ejemplo, voy a bajar. Ahora es inferior a 18 miliamperios. Entonces obviamente se apaga mi salida. Vamos a comprobar, obviamente, que como les había mencionado, es de 4 a 20 miliamperios. Entonces con este potenciómetro lo que estoy haciendo es bajar la corriente, ¿ok? Ahí tenemos 5, ahí tenemos 4 miliamperios. Bueno, en realidad puede bajar hasta 3 miliamperios, pero no puede bajar más. Entonces vamos a subir, vamos a seguir subiendo. Prácticamente estoy testeando la primera entrada, ¿ok? Seguimos subiendo. Y cuando llega a 18 miliamperios, se activa la salida Q0.0. Con esto puedo demostrar que tenemos la comunicación entre mi tarjeta y nuestro autómata S7 1200. Vamos a seguir. Ahí podemos observar que puede llegar hasta 21 miliamperios. Bueno, en este momento podemos observar que tenemos dos cables de comunicación. Prácticamente estos cables están yendo a un router. Esto para poder obtener la lectura en el programa de TIA Portal. Ahora yo puedo conectar de manera directa, no hay ningún problema. Es decir, puedo conectar desde mi módulo de entrada de corriente a mi autómata y también se va a comunicar sin ningún problema. Entonces vamos a realizar esa operación. Voy a quitar este cable. Bueno, como podemos observar, se ha quedado encendido. Esto es porque obviamente se ha quedado con los valores o con el último valor que nosotros hemos enviado. Pero vamos a conectar este mismo cable a la entrada de Ethernet de nuestro autómata. Bueno, señores, aquí podemos observar el cable y voy a conectar al puerto Ethernet.
y ahí observamos que está estableciendo la comunicación. Vamos a comprobar bajando prácticamente la corriente. Vamos 19, que la corriente es menor a 17, por lo tanto se ha apagado mi salida Q0.0. Entonces vamos a probar con cada una de las entradas y prácticamente la dinámica es que si tenemos en la entrada número 2, la salida Q0.1 se activa. Si tenemos corriente en la entrada número 3, la salida Q0.2 se activa. Ahora, si tenemos entrada de corriente en la última entrada, pues la salida Q0.3 se va a encender. Pero como les había mencionado, la condición es que pase de 18 miliamperios. Pero de todas maneras, ustedes pueden cambiar esos valores, no hay ningún problema. Entonces vamos a realizar los cambios respectivos. Entonces ahora ya tenemos corriente en la entrada número 2. Y cuando sea superior a 18 miliamperios se tiene que activar la salida Q0.1, ¿ok? Ahí podemos observar que es superior a 18 miliamperios y la salida Q0.1 se activa, ¿ok? Vamos a bajar y podemos observar que es inferior a 18 miliamperios, la salida Q0.1 se desactiva. Vamos a probar la siguiente entrada. ¿Listo? Ahora se tiene que activar la salida Q0.2. Voy a aumentar. Ahí observamos que es superior a 18 miliamperios. Se activa la salida Q0.0. Voy a bajar. Es inferior a 18 miliamperios. Se desactiva. Ahora vamos a probar la última entrada. ¿Listo? Tenemos 14 miliamperios. Obviamente se tiene que mantener desactivado. Cuando pasa a 18, se tiene que activar la salida Q0.3. Vamos. Ahí observamos. Es 18 miliamperios o superior a 18 miliamperios. Se activa nuestra salida Q0.3. Es inferior a 18 miliamperios, se desactiva. ¿Ok? Honestamente, esta tarjeta trabaja, funciona al 100%. Y la velocidad de transmisión de datos es inmediato. Prácticamente las conexiones es el mismo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Y lo más interesante es que la comunicación o la transmisión de datos es a través de Ethernet, como podemos observar aquí en esta parte. Si aún no te ha quedado bien claro, pues te invito a que comentes en la caja de comentarios. Yo con mucho gusto estaré respondiendo. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. De esa manera, pues no te perderás ninguno de nuestros videos que vamos a subir posteriormente.